Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Cierre sus ojos y vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo tan bello de adoración que nos regaló y por la palabra de Dios que viene para hacer alimento y, y de aliento a nuestra vida, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tú nunca nos dejas, Señor. Gracias, Padre, porque a cada momento podemos ver tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque aún en este momento, Señor, tú nos hablas y tú nos confirmas, Padre, por qué estamos aquí. Gracias, Padre, porque no hay mejor lugar que estar delante de tu presencia, y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este momento que anhelábamos de estar delante de tu presencia, Señor, y poder sentir tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú tomas el control de todas las cosas y todo lo que hacemos es únicamente para darte la gloria y la honra a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, toca nuestras mentes y permítenos, Señor, aprender de tu palabra y vivir conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por todo. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Doy gracias a Dios, hermanos, por este tiempo, por este día y por cada una de las cosas que Dios ha permitido que sucedan en nuestras vidas a lo largo de la semana, porque a través de cada una de ellas podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas, podemos sentir su amor en nuestros corazones y podemos ver que Él es fiel, hermanos, porque nunca nos falta ni trabajo ni alimento y mucho menos, hermanos, su presencia en nuestros corazones. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el Salmo 25, capítulo 1, versículo del 1, capítulo 25, versículos del 1 al 7. Y lo voy a leer, hermanos, pero le invito a que me siga usted con su vista. Igual si quieres, también está aquí en la pantalla, ¿verdad, hermano? Sí se ve, ¿verdad, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bendiga con un amén, hermanos, cuando ya esté listo para comenzar con nuestro servicio, con nuestra palabra de hoy. Aleluya. Amén, hermanos. Salmo 25, versículos del 1 al 7, dice en el nombre de Cristo: Señor, a ti dirijo mi oración, mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza, que no se rían de mí mis enemigos, que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían, que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. Aleluya. Qué bonito salmo, hermano. Yo lo leí, hermanos, y se llenaba de gozo mi corazón, hermanos, porque aquí vemos que David, hermanos, estaba confesándole a Dios su confianza a Él. Aquí vemos que David estaba poniendo su plena confianza en el Señor, pero David también hacía algo, tenía acción en esto, hermanos. Se dejaba guiar por Dios. Y ese es el tema de nuestro día de hoy, hermanos. Déjate guiar por Dios. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestro día a día nos suceden situaciones, nos suceden cosas, llegan cosas a perturbar nuestra vida, hermanos? Pero podemos ver la mano de Dios en nuestro día a día, hermanos. Y vemos, hermanos, que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y Él va delante de nosotros, abriéndonos camino, hermanos, marcándonos la ruta a seguir.
quitando los estorbos que llegan a nuestra vida y fortaleciéndonos, hermanos, para seguir adelante. Pero qué importante es, hermanos, que entendamos que tenemos que dejarnos guiar por Dios. Porque muchas veces, hermanos, Dios nos lleva por caminos o situaciones que nos parecen muy complicadas o que sentimos que nos abruman en nuestro corazón, nos perturban y buscamos la manera, hermanos, de evadirlas, cuando Dios tiene un propósito para que nosotros pasemos por esa situación, por esa tribulación, hermanos. A veces es para fortalecernos, hermanos. A veces es para hacernos entender que Él tiene el control de nuestra vida. A veces es para mostrarnos, hermanos, que Él es poderoso y que Él tiene el control sobre todas las cosas, y que aunque estemos en el valle de sombra de muerte, hermanos, no estamos solos, Él está con nosotros. Pero tenemos que aprender, hermanos, a dejarnos guiar por Dios. En aquel tiempo, hermanos, de los profetas, de los siervos de Dios, cuando la iglesia primitiva empezó a proliferar, hermanos, sabemos que había situaciones complicadas, que en este tiempo, hermanos, como iglesia no estamos padeciendo, hermanos, pero que dice la palabra de Dios que van a volver, hermanos, a suceder. Va a volver a haber persecución como en aquel tiempo. Va a haber reprensión a los que prediquemos la palabra de Dios, hermanos. Pero nuestro corazón debe estar confiado, hermanos, porque Dios está con nosotros y Él no va a permitir que pase nada que no esté en sus planes, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que aprender con esto, hermanos? Que nuestro Dios es poderoso, y si permite que las cosas sucedan, es porque Él tiene un propósito para tu vida. Muchas veces, hermanos, nos afanamos en el mañana, nos afanamos en el trabajo, nos afanamos en la escuela, nos afanamos en estar con la familia, en que ya se descompuso el carro y tengo que arreglarlo. No, pues lo voy a arreglar y no voy a ir al templo. Hermanos, el carro no se va a ir, ahí va a estar, no jala. Ahí te va a esperar, hermano. Pero el tiempo de estar con Dios, no hay vuelta atrás, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos qué nos depara el mañana. No sabemos qué va a pasar a la siguiente hora, hermanos. ¿Qué tal que si nos quedamos allá, hermanos, y pasa algo, hermanos, y Dios nos llama a cuentas, hermanos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cuál sería nuestro destino, hermanos? Muchas veces, hermanos, tomamos decisiones que no son las adecuadas para nuestra vida espiritual, hermanos, y descuidamos y empezamos, hermanos, a ponernos en dieta espiritual, hermanos, y empezamos a enflacarnos espiritualmente, hermanos. ¿Y qué conlleva eso, hermanos? Nos debilitamos y cada vez la carne nos domina más, hermanos, y en vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos, y ya cuando menos esperamos, hermanos, ya no estamos en Cristo. Dios, hermanos, nos ama, y aún en esas situaciones, hermanos, Él quiere guiarnos. Él nos quiere marcar la ruta a seguir. Él nos quiere dar la palabra adecuada para que nosotros volvamos al camino y volvamos a buscar de nuestro Señor, porque Él quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Pero a veces, hermanos, ya estamos tan débiles espiritualmente que nuestra carne nos domina, y nuestra carne no escucha y no atiende al llamado de Dios. Y luego, ¿qué pasa, hermanos? Luego vienen consecuencias, hermanos. Luego vienen situaciones, y a veces, hermanos, renegamos con Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permites? Hermano, nosotros nos alejamos de Dios y sufrimos las consecuencias de eso. Pero aún, hermanos, en esa condición, Dios se preocupa por ti, Dios se preocupa por mí, hermanos, y Él quiere que volvamos a su camino. Él quiere que volvamos a estar delante de su presencia, hermanos. Y no va a ser fácil, hermanos. No va a ser fácil, va a ser complicado, va a ser difícil, hermanos. Pero tenemos que entender que
que no estamos solos, hermanos. Y Dios nos lo da a entender, nos lo revela en su palabra, hermanos. Y voy a usar unos versículos, hermanos. No voy a ser muy largo, hermanos. Voy a usar unos versículos muy conocidos por todos nosotros, que nos sabemos de memoria, hermanos, pero que a veces los olvidamos en nuestra mente y nuestro corazón, hermanos. Y cuando los olvidamos, hermanos, queremos luchar en nuestras propias fuerzas. Queremos hacer las cosas según nuestra sabiduría y nuestro entendimiento, hermanos. Y luego las cosas no salen bien. Josué 1:8, hermanos. ¿Lo ha escuchado por ahí alguna vez? ¿Qué dice, hermanos? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Me llamó mucho la atención, hermanos, siempre me ha llamado mucho la atención que dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No lo que me conviene, hermanos, no lo que me acomode, no lo que a mí me guste porque se oye más bonito. No, hermanos, todo. ¿Cuál era la situación cuando Dios da esta palabra? ¿A quién se la dio, hermanos? A Josué. ¿Y por qué, hermanos, Dios le estaba hablando eso a Josué, hermanos? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Josué, hermanos, estaba quedando a cargo del pueblo de Dios. Iba a ser el encargado de llevarlos, de introducirlos a la tierra prometida. No era una tarea fácil, hermanos. Y Josué en sus propias fuerzas, hermanos, con esta palabra yo entiendo, hermanos, que Josué tenía miedo, hermanos, que Josué se sentía incapaz de llevar a cabo esa encomienda. Pero Dios le dijo que él iba a hacer prosperar su camino y todo le saldría bien. ¿Cuándo, hermanos? Cuando él guardara e hiciera todo conforme a su palabra. Entonces, hermanos, si Dios es mi guía, tendré éxito. Si nosotros estamos en Dios, hermanos, tenemos el éxito garantizado, hermanos. Pero no el éxito como el mundo nos lo quiere vender, como nos lo quiere dar a entender, hermanos, como quiere que lo creamos. No quiero decirte, hermano, que vas a ser millonario, que vas a tener mansiones, que vas a tener un gran carro deportivo. No, hermanos. Vamos a tener a Dios en nuestro corazón y vamos a disfrutar la gracia de un día estar delante de nuestro Señor. Ese es el éxito que Dios quiere para nosotros, hermanos. Dios no quiere que tengas una carrera, pero si la tienes, gloria a Dios y ponla delante de las manos de Dios. Dios no quiere que tengas un buen empleo, pero si lo tienes, hermanos, haz las cosas como si fueran para Dios, para que prosperes en tu trabajo y des testimonio de que eres un hijo de Dios. Y que los hijos de Dios somos honestos, somos trabajadores, somos responsables, somos puntuales. Dios quiere que demostremos que estamos en Él. Y Él, hermanos, Él nos va a guiar, Él nos va a fortalecer y nos va a dar el éxito, hermanos. Y te vuelvo a decir, hermanos, el éxito no es que tengas mucho dinero, no es que tengas carros, no es que tengas casas. El éxito, hermanos, es que vivas plenamente en la voluntad de Dios. Que tú y yo, hermanos, nos esforcemos día a día a ser más como Cristo, hermanos. Porque esa es la misión que nos fue encomendada, hermanos. Y a través de nosotros vivir así, hermanos, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, la gente nos va a ver, hermanos, y va a creer por nuestros hechos. Es importante, hermanos, que vivamos conforme a la voluntad de Dios y entendamos que el éxito es buscar a Dios y vivir conforme a sus mandatos, conforme a su voluntad, hermanos.
Aleluya. Imagínense, hermanos, yo me ponía a pensar cuando estaba preparando este tema, hermanos, ¿qué sentiría Josué cuando Dios le dice: ahora tú te vas a hacer cargo del pueblo? Hermanos, no eran 20, 30, eran miles, miles, y estaban en el desierto, hermanos. No era una tarea fácil. Y yo creo que Josué en algún momento, hermanos, sintió y pensó: no, yo no. Pero Dios, hermanos, a veces no nos damos cuenta, pero Él nos va preparando, nos va capacitando, hermanos. Todo el tiempo que estuvo Moisés, Josué estuvo con Moisés. Y Josué, a través del testimonio de Moisés, hermanos, conoció que su Dios era un Dios poderoso y era el Dios verdadero, hermanos. Y que así como estuvo con Moisés, iba a estar con él. Y así como estuvo con él, hermanos, va a estar con nosotros también. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermanos, porque Él es bueno. Aleluya. Entonces, hermanos, si Dios es mi guía, voy a tener éxito. Pero también, hermanos, vamos a ver en Hechos capítulo 9, versículo 6. Aleluya. Ahí, hermanos, estamos viendo a otro personaje muy, muy importante, hermanos, en la iglesia primitiva. A ver si adivina quién es, hermanos. A ver si se acuerda. Hechos 9:6. Y este versículo también nos lo sabemos de memoria desde que íbamos a la escuela dominical, hermanos. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién era este personaje, hermanos? ¿Sí se acuerda? Pablo, pero ahí era Saulo. Eso, era Saulo, hermanos. ¿Qué había pasado ahí? ¿Quién era Saulo, hermanos? Saulo en ese tiempo, hermanos, hasta ese momento, él era un perseguidor de la iglesia. Él seguía a los cristianos, hermanos, los arrestaba y los encarcelaba. Él estaba en contra de Cristo, hermanos. Pero ¿qué pasó aquí, hermanos? Dios le llamó. Dios dice que Cristo Jesús se le apareció en el camino en una luz muy intensa, resplandeciente, y habló. Le habló a Pablo. Y Pablo, hermanos, escuchó el llamado de Jesús. Y aquí vemos la respuesta de Pablo. ¿Y cómo estaba Pablo, hermanos? Temblando y temeroso. ¿Por qué? Porque dijo: ay, verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué responde Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios, hermanos, nos enseña que confiando en Él vamos a tener el éxito. Pero aquí a través de Pablo, hermanos, ¿qué nos enseña? Que debemos escuchar y atender a lo que debemos hacer. Dios, hermanos, nos va a hablar y nos va a indicar qué tenemos que hacer, hermanos. Y muchas veces, hermanos, nos ha pasado que a veces las cosas que Dios quiere que hagamos van en contra incluso de nuestro razonamiento, hermanos. A veces incluso de nuestras convicciones. Pero si es lo que Dios quiere que haga, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Obedecer el mandato de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ve más allá de lo que yo puedo ver con mis ojos humanos. Mi visión, hermanos, mi percepción es muy limitada. La de Dios, hermanos, es infinita. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todo lo que yo veo, hermanos, no es ni una millonésima parte de lo que Dios puede ver. Entonces, hermanos, tenemos que aprender de Pablo, ¿qué, hermanos? A obedecer. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que vivir regidos por la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes
y en nuestros corazones. ¿Qué pasa, hermanos, cuando usted o yo hacemos lo que creemos que Dios quiere que hagamos? La mayoría de las veces, hermanos, termina mal. Lejos de arreglar cosas, a veces las descomponemos más, hermanos. Pero cuando entendemos que el sabio es Dios, hermanos, que el que gobierna nuestras vidas debe ser Dios, hermanos, y le obedecemos, todo cambia, hermanos. Todo cambia. Y yo creo que estamos aquí, hermanos, y podemos dar testimonio, porque antes nuestra vida era una, hermanos, y el rumbo que llevábamos era equivocado y íbamos a la perdición, hermanos. Pero cuando Dios llega a nuestros corazones, llega a nuestras vidas y atendemos a ese llamado de Dios, hermanos, nuestra vida se transforma. Cristo nos hace una criatura nueva y nos indica la ruta y el camino que debemos seguir para un día estar delante de su presencia, hermanos. Ahora, ¿qué toca, hermanos? Obedecer y permanecer en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Muchas veces, hermanos, sentimos que es gravoso, sentimos que es pesado, que es difícil, que es complicado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Queremos entender las cosas en nuestra propia mente, nuestro propio entendimiento, hermanos, cuando tenemos que poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Cristo, hermanos. Y Él, hermanos, es el que nos va a tomar de la mano y nos va a llevar por el camino que quiere que sigamos. Ahí, hermanos, vamos a ir caminando, hermanos. Yo no te digo que ya no vas a tener problemas, que ya no van a llegar aflicciones o dificultades a tu vida, hermanos. Van a seguir llegando, hermanos, y a lo mejor van a llegar más duras, pero ¿sabes qué, hermano? Vas a estar fortalecido, tomado de la mano de Cristo. Y Él, hermanos, nos va a hacer seguir adelante y nos va a llevar de victoria en victoria. Amén. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermanos, porque Él es bueno. Aleluya. Y así, hermanos, muchas veces, hermanos, nos desviamos y luego las cosas se complican, hermanos. Pero aún, hermanos, en ese tiempo Dios sigue hablándonos. Dios sigue diciéndonos que nos ama y que quiere que volvamos a Él, y que Él nos va a volver a levantar, hermanos, y nos va a seguir llevando por ese camino que nos conduce hacia la vida eterna, hacia su presencia, hermanos. Es difícil, hermanos, sí es difícil. Pero así como estos varones que veíamos ahorita, como Josué, como Pablo, hermanos, confiando en Dios, poniendo nuestra fe en Él y obedeciéndole, hermanos, todo es posible. Amén. Vamos a ver otro personaje, hermanos. Hoy me volé con los personajes bíblicos, hermanos. Estaba tan emocionado que dije, no, pues me va a faltar tiempo. Pero iba a ser breve, hermanos. No se preocupe, vamos a ser breves. Daniel capítulo 1 versículo 8, hermanos. Daniel, ¿sí conoce a Daniel, hermano? Sí, ¿verdad? No Daniel mi hijo, hermanos, él también ya lo conocemos, pero ahorita no estamos hablando de él. Daniel, hermanos, era un siervo de Dios. Y Daniel estaba en una tierra que no era la de él, pero aún ahí Dios lo levantó, hermanos. Pero como le digo, hermanos, él obedecía a Dios, él servía a Dios, pero venían dificultades también más fuertes, hermanos. Pero Dios siempre estuvo con Daniel, hermanos. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjese, hermanos, si contextualizamos, hermanos, vemos cuál era la situación en la que estaba Daniel. Daniel estaba en una tierra extraña, hermanos, que no era su tierra, no era su pueblo. Estaba el pueblo de Dios en cautividad, hermanos. Y ahí, hermanos, lo primero que querían hacer cuando un pueblo conquistaba a otro, hermanos, era borrar toda su cultura, borrar todas sus creencias y convertirlos a como ellos creían, los dioses que ellos tenían y las leyes que ellos aplicaban. Pero Daniel, hermanos, Dios le dio gracia delante de la autoridad de ese pueblo, de esa ciudad, y fue apartado, hermanos.
Y ya él podía disfrutar de mejor comida, hermanos, de mejor bebida. Pero eran cosas que en la mayoría eran ofrecidas a otros dioses de esa tierra. Y Daniel, cuando le llevan esos alimentos para que coma y todo, él dice un rotundo: no, yo no voy a comer de eso. A mí dame de comer esto, y si quieres, ¿verdad, hermanos? Dicho así a grandes rasgos. ¿Qué pasó, hermanos? Hasta a la persona esta que lo estaba atendiendo lo metió en un conflicto, hermanos. ¿Por qué? Porque si no le daba la comida como había ordenado el gobernante, él iba a tener un problema. ¿Por qué? Él decía: pues es que tú te vas a desnutrir y los otros van a estar y van a notar que no estás comiendo lo que me ordenaron que te diera de comer. Pero ¿qué pasó, hermanos? Daniel estuvo firme en su convicción, puso su fe en Dios, y Dios, hermanos, estuvo con Daniel. Y a pesar de que no comió lo que para estas personas era mejor comida, Daniel, ¿qué pasó, hermanos? Estaba más fuerte y hasta estaba más chapeteadito, hermanos. Se veía la diferencia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios era quien lo sustentaba. Daniel, hermanos, confió en su Dios y Dios le respondió. Entonces, hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en Dios, y Dios nos hace entender, hermanos, que no estamos solos. Daniel, hermanos, dio testimonio de que Dios estaba con él, y Dios le dio gracia aún delante del gobernante de esa ciudad, y fue puesto en un mejor lugar, hermanos. Aleluya. Ese tiempo, hermanos, de Daniel fue un tiempo muy complicado, hermanos. Estaban en cautividad, el pueblo de Dios estaba en cautividad, y el rey estaba como que medio loco, porque pues no conocía a Dios, hermanos. Él estaba apartado de Dios y él estaba haciendo cosas, y sus consejeros le decían que hiciera otras tantas, hermanos, que iban en contra de Dios, y él las estaban haciendo con el propósito, hermanos, de dañar al pueblo de Dios. En ese mismo tiempo, hermanos, de Daniel, de cuando estaban ahí en cautividad, hubo también 3 jóvenes, ¿verdad, hermanos? ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? Y también los vamos a mencionar, hermanos. Está en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Estos jóvenes, hermanos, ¿quiénes eran? Eran Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Y cuál era la situación que estaban viviendo ellos, hermanos? Estaban en una situación complicada, hermanos, porque se había decretado una ley donde cada vez que sonaran las trompetas y las arpas y tantas cosas, iban a voltear e iban a adorar una estatua que se había edificado del rey, y tenían que voltear hacia ella, ponerse de rodillas y adorarla. Pero ¿qué dijeron estos jóvenes, hermanos? Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo. ¿Por qué, hermanos? Porque no estaban haciendo cualquier cosa, hermanos. Se estaban poniendo en contra de un decreto del rey. Y ponerse en contra de ese decreto del rey, hermanos, quien no lo hiciera le iba a costar la vida. Y aún ellos, conociendo esta ley y conociendo la consecuencia de esa desobediencia, hermanos, permanecieron firmes en su fe y su fidelidad a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían una fe fortalecida
y sabían que esa fe iba a tener una respuesta de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, no vemos vulnerada nuestra fe? Pero equivocadamente, hermanos, lejos de correr a quien nos puede fortalecer, corremos con la vecina, corremos con el tío, con el primo, con el amigo, a buscar un consejo, hermanos, y nos olvidamos de Dios, cuando Dios, hermanos, es la mejor opción para nuestra necesidad, para nuestra vida, y Él es quien va a fortalecer nuestra fe, hermanos, y nos va a sacar adelante. Ahí estaban, hermanos, estos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. La situación en la que ellos estaban pasando, hermanos, no era fácil. Yo creo que era la más complicada que se le podía ocurrir a alguien ahí, hermanos. Pero nunca tuvieron duda de que su Dios estaba con ellos. Y ellos tajantemente, hermanos, le dijeron al rey que no iban a adorar esa estatua, así les costara la vida. ¿Y qué pasó después, hermanos? Pues al comal, ¿verdad, hermanos? Los agarraron y los echaron al horno, hermanos. Y el rey, muy enojado todavía, hermanos, el rey muy enojado, ¿qué hizo el rey, hermanos? Ordenó que los echaran al horno, pero que lo calentaran 7 veces más, ¿ah? Para que salieran bien tostaditos. Y aún ahí, hermanos, estos jóvenes no dudaron de su Dios. Siguieron adelante con su convicción, con su fe. ¿Y qué pasó, hermanos? Pues los echaron al horno. Pero aún ahí, hermanos, Dios estaba con ellos y Dios los protegió. Y dice la palabra de Dios que ni un cabello sufrió por ese fuego, hermanos. Y salieron intactos. Y el rey, sorprendido, hermanos, que preguntó: ¿cuántos echaron? 3. Es que veo 4 y uno es como el hijo de los dioses. Ahí, hermanos, ahí estaba el Señor con ellos. Ahí está, hermanos, el Señor contigo. Pero muchas veces, hermanos, quitamos nuestra mirada del objetivo que es Cristo, hermanos, y empezamos a poner atención en cosas que no debemos, hermanos, y nuestra fe empieza a debilitarse, hermanos. El temor empieza a apoderarse de nuestras vidas, hermanos, y somos carne, hermanos. Tenemos miedo, sentimos temor. Muchas veces, hermanos, es lo que hace que nos alejemos de Dios, nuestro temor. Pero tenemos que aprender, hermanos, que así venga lo que venga, que sea un COVID, que sea una gripe aviar, una gripe porcina, que si se andan balaceando ahí los malos, que si, hermanos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos, y no nos va a suceder nada que Dios no permita que nos suceda. Debemos salir, quitarnos ese temor, hermanos, y poner a trabajar nuestra fe en Dios, poner nuestra confianza en Dios y buscarle, hermanos, y pedirle que sea Él quien tome el control de nuestra mente y que fortalezca nuestro corazón, hermanos, para seguir adelante. Porque si vivimos con temor, hermanos, no vamos a avanzar, hermanos. Ahí nos vamos a quedar y nos vamos a hundir. Y esto me hace recordar, hermanos, a otro personaje que no traigo aquí, pero me acordé. Pedro, hermanos, ¿se acuerda de Pedro? Ese que decían que era apóstol. Pedro, hermanos, sí, el apóstol Pedro. Él, hermanos, un día que iban en el mar, hermanos, en una barca. ¿Y cómo estaba el mar, hermanos? Embravecido. Y sentían que iban a morir. Pero luego se asoma Pedro y ¿qué vio allá en las aguas, hermanos? Vio a Jesús parado ahí. Y él lo vio, hermanos, y él sabía que era Jesús y sabía que ahí con Jesús, hermanos, él iba a estar seguro. Y Pedro, ya ve que era bien intrépido, ¿qué le dijo? Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti y que no me hunda. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Comenzó a caminar, ¿verdad? En las aguas. Iba viendo al Señor Jesús y iba caminando sobre las aguas, hermanos. Pero ¿qué pasó?
empezó a ver hacia los lados, quitó la mirada de Cristo, empezó a ver cómo estaba el mar embravecido, empezó a sentir miedo, hermanos. ¿Y qué pasó? Se hundió. Muchas veces, hermanos, nuestra vida así es. Están los problemas por aquí, la dificultad por acá, la enfermedad allá. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo, hermanos, nada de eso nos afecta, nada de eso nos perturba, nada de eso nos puede apartar de Dios, hermanos, porque nuestra mirada no está en los problemas, está en Cristo, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando bajamos nuestra mirada, hermanos, y empezamos a ver que, ay, viene este pago y no más traigo 20 pesos? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y si voy y le pido? ¿Y si voy y empeño? ¿Y si voy y pido el préstamo? Hermano, clama a tu Señor y Él te va a responder, hermanos. ¿Cómo, hermanos? No sé, hermanos, pero Dios es tan bueno y es tan poderoso y es tan soberano, hermanos, que a veces de la manera que menos esperamos vemos su respuesta. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que permitir que nuestra fe sea fortalecida, porque cuando la fortalezcamos en el Señor, hermanos, vamos a tener una respuesta. Amén. Aleluya. Proverbios, hermanos, capítulo 16, versículo 9. Proverbios 16, 9. Dice algo muy importante, hermanos, de esto que estamos hablando. Aleluya. Proverbios 16, 9, hermanos, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo meditaba en esto, hermanos, y entendí lo que le decía ahorita, hermanos. Nosotros podemos planear, nosotros podemos ver en nuestro horizonte, con nuestros ojos humanos, un objetivo, hermanos. Pero a veces seguir ese camino, hermanos, no nos va a llevar por un buen camino. Y aunque nosotros tengamos eso en nuestra mente, hermanos, cuando ponemos a Dios por delante, hermanos, Él nos va a llevar por el camino correcto. Muchas veces, hermanos, nos afanamos en cosas. Muchas veces nos esforzamos en lo que queremos, hermanos, pero no nos preguntamos: ¿qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Será que es correcto que yo vaya por este camino? ¿Acaso Dios tiene mi destino en esta ruta que voy siguiendo? ¿O Dios quiere llevarme por otro camino? ¿Cómo lo vamos a saber, hermanos? Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que alimentarnos de su palabra. Tenemos que permitir que sea Dios quien hable a nuestras vidas y quien nos guíe. Porque entonces, hermanos, vamos a estar en el camino correcto y vamos a ir caminando hacia el éxito de nuestra vida, de nuestro ministerio, de lo que sea que hagamos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios va a ir guiando nuestro camino. Él va a ir por delante, hermanos, y Él es quien nos va a llevar hacia un mejor destino, hermanos. Que a fin de cuentas, hermanos, nuestro objetivo principal, lo decíamos ahorita, es un día estar delante de nuestro Señor, allá en el cielo, hermanos, en esas moradas celestiales que Él ya preparó, hermanos. Ese es nuestro objetivo. Esa es la razón, hermanos, de estar aquí. No venimos, hermanos, porque es un club social. No venimos porque, ay, es que viene mi hermana Flor y pues ahí para platicar. No, hermanos, venimos a buscar a Dios. Y cualquier cosa que tengamos que hacer humanamente, hermanos, puede esperar, hermanos. Dios debe ser nuestra principal prioridad en nuestra vida. Porque a través de eso, hermanos, nuestra vida se va a ver beneficiada de bendiciones, de fortaleza, de sabiduría, de amor. Pero tenemos que dar ese lugar a Dios. El primer lugar es para nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando busquemos su consejo, entendamos su palabra y la atesoremos en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Aquí dice el proverbio que Jehová va a enderezar nuestros pasos, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que nos va a llevar por el camino correcto.
Amén, hermanos. A veces, hermanos, es fácil desviarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando ya empezamos a decir, es que yo pienso que no, hermanos, no pienses, porque nos vamos a equivocar, hermanos. Qué bueno que razones, hermanos, pero siempre guíate por la palabra de Dios. Siempre, en primer lugar, ten el consejo de Dios, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, a veces nos enfrenta a nosotros mismos, hermanos. A veces nos hace chocar con ideas que nosotros mismos tenemos, hermanos, pero son para edificarnos, hermanos, para corregirnos, para que entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que Dios nos confronta a nosotros mismos. Y Dios no se equivoca, hermanos. Si se acuerda, en la palabra de Dios dice que de quién nos debemos cuidar, de nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque es fácil desviarnos cuando empezamos a escuchar nuestros pensamientos. Cuando empezamos a hacer, es que yo pienso, yo creo, y si en vez de hacer así, lo hago así, hermanos, cuidado, porque ahí podemos desviarnos, hermanos. Cuando tengamos algo en nuestra mente, hermanos, tenemos que presentárselo a Dios y decirle: Señor, tengo este proyecto, tengo esta idea, guíame, Señor, guíame hacia lo que tenga que hacer, y si estoy mal, corrígeme. Y créeme, hermanos, Dios no te va a dejar solo. Dios siempre va a estar ahí, hermanos. Aleluya. Ya vamos a terminar, hermanitos, no se me duerman, los veo muy quietecitos, hermanos. No se me va a dormir, hermano, porque yo sé que es difícil ahorita con este calorcito, hermanos. Pero gloria a Dios, hermanos, porque Dios es bueno. Gloria a Dios porque Él nos guía, hermanos, a través de su palabra, y nos motiva y nos edifica y nos fortalece, hermanos. Y podemos entender cuán grande es el amor de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque se preocupa por nosotros, hermanos. Porque se preocupa por usted, hermano. Porque se preocupa por usted, hermanita. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. Y si nos habla, hermanos, y nos da el consejo, es porque quiere que seamos mejores cristianos, mejores hijos de Dios, hermanos. Vamos a ver, hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, hermanos. Filipenses 3, 13 y 14. Dice: en el nombre de Cristo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién dijo esto, hermanos? Dice, qué bonita palabra, hermanos. ¿Quién dijo esto, hermanos? ¿Sí se acuerda? Pablo, hermanos. ¿Y quién era Pablo, hermanos? Era un apóstol que fue, yo pienso, que el instrumento que Dios usó para que el evangelio nos llegara hasta acá, hermanos. Imagínense nomás la labor que hizo Pablo. Pero ¿qué tuvo que pasar con Pablo, hermanos? Tuvo que entender esto que estamos leyendo, hermanos. No lo hemos logrado todo, hermanos. Nos falta mucho camino por recorrer. Y ese camino, hermanos, se va a extender mientras Dios nos permite estar en este mundo. Por eso, hermanos, tenemos que las cosas viejas que estaban en nosotros, ya, hermanos, olvidarlas, dejarlas allá atrás, donde las dejó nuestro Señor cuando nos las quitó. Eso ya pasó, hermanos. Tenemos que seguir adelante con nuestro objetivo claro y con nuestra convicción, nuestra fe bien puesta, para seguir tomados de Dios y seguir hacia la meta. ¿Cuál es nuestra meta, hermanos? Un día estar delante de nuestro Creador, un día estar delante de nuestro Señor, de nuestro Salvador, aleluya. Pero ¿qué implica eso, hermanos? Que nos esforzamos día a día, que meditemos en la palabra de Dios día a día, que soportemos todas las tribulaciones, enfermedades, problemas, cuestiones que lleguen a nuestra vida en Cristo Jesús, hermanos, y seamos fortalecidos día a día.
¿Cómo vamos a lograr esto, hermanos? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que acercarnos a Dios y tenemos que aferrarnos a Él, hermanos, porque solo en Él, hermanos, vamos a poder alcanzar esa meta. Porque yo en mis fuerzas no lo voy a lograr, hermanos. Porque un día ya no voy a poder, hermanos. Me voy a cansar, voy a caer y voy a desfallecer, hermanos. Pero si mi fortaleza es Cristo, hermanos, nunca va a terminar su poder, su fortaleza. Él nunca se va a cansar, hermanos. Entonces, hermanos, pues yo nada más te digo, hermanos, déjate guiar por Dios. Déjate guiar por Dios, hermanos. Yo te invito a que Dios sea nuestra guía, que sea Él quien nos indique el camino a seguir, hermanos, porque cuando lo hagamos, hermanos, todas las cosas van a cambiar. Nuestra vida va a ser más tranquila porque nuestra confianza va a estar en Dios y sabemos, hermanos, que venga lo que venga, Dios está con nosotros y que si vivimos, hermanos, para Cristo vivimos, y si morimos, hermanos, para Cristo morimos. Y gloria a Dios, hermanos. Nomás no vayamos a estar como la viejita: Señor, ya llévanos, pero todavía no. Pero todavía no, o sea, no, hermanos, si ahorita estamos aquí y si saliendo de aquí Dios nos llama a cuentas, hermanos, gloria a Dios, hermanos, porque vamos aquí saliendo de la iglesia y vamos bien llenos, ¿verdad? Pero que nos agarre por ahí del jueves, viernes en el trabajo, hermanos, a lo mejor ya andábamos queriendo ahorcar al supervisor, hermanos. Dicen que pasa, hermanos, no, a mí no me ha pasado, ¿verdad? No, sí, hermanos, somos a veces débiles en ese sentido. Y a veces, hermanos, los trabajos son tan duros, son tan rudos, hermanos, que a veces nos quieren sacar de nuestra fe, de nuestra convicción, hermanos. Y es por eso que tenemos que fortalecernos en Dios, hermanos. Porque un descuido, hermanos, y podemos caer, y podemos ser heridos, hermanos, y podemos ser heridos aún peor, de muerte, hermanos. Y no de muerte física, hermanos, sino de muerte espiritual. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios y tenemos que entender el compromiso que Dios hace con nosotros. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros necesitamos a Dios. No es que Dios nos necesite, Dios nos ama, hermanos. Pero nosotros tenemos la necesidad de Dios y nosotros tenemos la obligación, hermanos, de buscar a Dios día a día. Ahora, hermanos, si yo estoy en Dios y soy beneficiado de Dios, hermanos, no tengo por qué buscar nada más fuera de Él, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque en Él hay sustento, en Él hay paz, en Él hay amor, en Él hay sabiduría, en Él está todo, hermanos. No tenemos necesidad de nada más, hermanos. Jóvenes, yo sé que la escuela a veces es difícil, es complicada, pero no hagamos a Dios a un lado por la escuela, por los amigos. No, hermanos, tenemos que poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas y tenemos que empeñarnos en esforzarnos y buscar verdaderamente a Dios. Tenemos que buscar esa comunión con Dios y cuando nosotros estemos en comunión y nos estemos fortaleciendo y alimentando a través de su palabra, hermanos, nuestra fe va a crecer, hermanos, y vamos a obtener nuestra plena confianza en Dios. Y Dios, hermanos, siempre va a estar al pendiente de nuestra vida, hermanos. Sea la situación que vivamos, hermanos, Dios siempre va a estar ahí para mostrarnos que no estamos solos y que Él nos guarda, hermanos. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermanos. Y déjese, hermanos, déjese guiar por Dios. Dios, hermanos, tiene un propósito para usted, un propósito para mí, pero Él quiere que nosotros le demos la libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo dejemos actuar, hermanos, y que obedezcamos. Tenemos que ser obedientes, hermanos. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser intrépidos, hermanos. Tenemos que desafiar al mundo. Así como estos jóvenes que leíamos, tenemos que desafiar al mundo y a todas las acechanzas del enemigo, hermanos, porque tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Y Él, hermanos, es el que nos va a hacer seguir adelante. No estamos solos, hermanos. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
donde quiera que vayas. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Vamos a decir: Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque en ti confía mi corazón. Gracias, Padre, porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas, Señor, tú siempre has sido con nosotros. Gracias, Padre, porque en ti está mi confianza. Porque a pesar de que a veces me he equivocado, Señor, tú siempre has estado conmigo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias por permitirnos acercarnos ante tu presencia, Padre. Gracias, Padre, porque si estamos aquí es porque a ti te ha placido. Y estamos aquí, Padre, porque te reconocemos como nuestro Señor y estamos agradecidos, Padre. Gracias, Padre, porque en ti hay poder. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, hay victoria. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes poder, porque tú nos amas, Señor, y al que amas lo corriges. Gracias, Padre, porque nos animas a seguir adelante, porque así como Josué, así como Pablo, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, Padre, pusieron su confianza en ti, Padre, así queremos nosotros también confiar en ti. Aumenta nuestra fe, ayúdanos, Señor, a seguir adelante y permítenos, Padre, estar delante de ti en totalidad. Aleluya. Adore a Cristo, hermanos. Cierre sus ojos y hable con Dios. Hable con Dios, adórele. Él está aquí, hermanos. Dele gloria y honra porque Él es bueno. Aleluya. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te adoramos, Padre. Aleluya. Adore a Cristo, hermano. Adore a Cristo. Órele, cántele, deleítese en su Señor y dígale: Padre, aquí estoy, Señor. Aleluya. Tú conoces mi vida, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi pecado, Padre, pero aquí estoy delante de ti, Señor, arrepentido, reconociéndote, Señor, como mi Salvador, como mi Dios. Y quiero que seas tú, Señor, quien tome el control de mi vida. Transfórmame, Señor, y ayúdame a seguir adelante, Padre, porque en ti confía mi corazón. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, hermano. Aleluya. ¿Por qué no se pone sobre sus pies y vamos a adorar al Señor? Y le dice al Señor: mi vida está en tus manos, Padre. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mis fuerzas. Lo que tú quieras. Padre bueno. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy. Te necesitamos, Dios. En totalidad a ti. Dígale: rindo mi alma, Rindo mi corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Vamos a decirle: tómame en tus brazos, Cristo, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Te necesitamos. Dígale al Padre: te necesito, Jesús. Toma mi vida Te necesito en cada paso que doy, Señor, en cada decisión que voy a tomar. y haz de mí lo que tú quieras. Aquí estamos, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. Tú que escudriñas los corazones, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu fuego, Padre
Padre, necesitamos, Señor, esa unción que viene de lo alto, Señor. Necesitamos, Padre, que tú nos ayudes, Padre, para ir, Señor. No solo aquí, Señor, sino ir por el necesitado, Padre. Aquí estamos, Padre. Levanta tu ejército, levanta tu iglesia, Señor. Despierta, mi Padre bueno aún, Señor. Aquellos que estén dormidos espiritualmente, Señor. Levántanos, Señor. Levanta ese remanente fiel, mi Padre. Toma mi vida Dígale, toma mi vida en tus manos, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. haz de mí lo que tú quieras. Dios fuerte, Tómame Dios fuerte y poderoso eres tú. Una vez más, dígale con todo su ser, tómame, Señor. Tómame en tus brazos, toma mi familia, Padre. Tómanos, Padre. Toma mi vida Y moldeanos a tu imagen, Señor. Y así como esos hombres y esas mujeres valientes, haz de mí lo que queremos ser, tómame aquí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre. Tómame aquí estoy. Si alguien, Señor, quiere ser lleno de ti, Señor, dígale al Padre, ese soy yo. Tómame aquí estoy. Te adoramos, mi Dios bueno. Te exaltamos.